Puertas Abiertas, un espacio en la radio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo. Es momento para tomar el pulso a la libertad religiosa en el mundo. Es momento para hablar con Denis Petri. Él es investigador del Observatorio para la Libertad Religiosa en América Latina. Denis, gracias por estar con nosotros. ¿Podrías contarnos brevemente qué es el observatorio y en qué consiste tu trabajo? Sí, claro. Hola, Fernando. Muchas gracias por invitarme a este programa. Es un gusto estar contigo. Sí, el Observatorio para la Libertad Religiosa en América Latina es una iniciativa nueva que fue creada recientemente en enero de este año, que tiene como objetivo documentar violaciones a la libertad religiosa y promover la libertad de religión en América Latina. Surge del planteamiento que nos dimos cuenta que hay un gran desconocimiento entre los diferentes actores confesionales y no confesionales en América Latina sobre la libertad religiosa. Entonces, por eso empezamos con este esfuerzo y realmente el observatorio tiene dos objetivos. El primero, como ya lo decía, es documentar violaciones a la libertad religiosa en diferentes ámbitos. Tenemos una base de datos donde registramos incidentes de violencia contra diferentes denominaciones religiosas por diferentes motivos, y luego también hacemos investigación donde analizamos ya tendencias y temas específicos que tienen que ver con violaciones a la libertad religiosa. Entonces ese es el primer objetivo del observatorio, y el segundo objetivo ya tiene que ver con la promoción activa de la libertad religiosa a través de un trabajo de formación, de promoción se podría decir, una alfabetización en materia de libertad religiosa, y también un esfuerzo de incidencia política. Bueno, esto es en términos generales cómo opera el observatorio. Sin duda, objetivos importantes. Recientemente has estado, Denis, en El Salvador para analizar la situación de libertad religiosa en ese país. ¿Podrías darnos algunas pistas sobre lo que has visto y las conclusiones sobre la situación en El Salvador? Sí, claro, con mucho gusto. El Salvador es un pequeño país en Centroamérica que ha pasado por varios episodios de mucha violencia. La guerra civil que vivió El Salvador fue muy mediatizada en el mundo, muy comentada. Esta guerra civil ya finalizó, pero en este momento El Salvador enfrenta otro problema de fuerte violencia que tiene que ver con las pandillas, la violencia de las pandillas, que en El Salvador se conocen como las maras. Y esas pandillas son sumamente violentas, sumamente agresivas. Se estima que hay más de 30,000 pandilleros en este momento, y esto genera un gran problema de seguridad ciudadana, con pues muchos secuestros, extorsiones. Pero además de este problema generalizado de seguridad ciudadana, percibimos que, o podemos observar que ministros de culto, ya sean sacerdotes o católicos o pastores evangélicos, sufren amenazas por parte de estas pandillas, en especial aquellos líderes, ministros de culto que tienen iniciativas para alejar a las juventudes de estas pandillas y promover su reinserción en la sociedad. Pues son víctimas de amenazas por parte de las mismas pandillas, porque debilita su contingente y debilita su influencia sobre la población. Entonces, aquellos ministros de culto que hacen esa labor social se ven amenazados por las pandillas porque atentan directamente contra sus intereses. Entonces, eso fue, me parece, una observación importante en las entrevistas que realicé en El Salvador. Y otra es, y eso es muy interesante también,
que los ministros de culto que tienen ese tipo de iniciativas con pandilleros también sufren amenazas de parte de la policía, porque la policía sospecha muchas veces que cualquier persona que tiene relación con las pandillas sean cómplices de las pandillas, y realmente no es el caso cuando se trata de estas iniciativas de los ministros de culto, pero a veces no consiguen explicar la importancia de su trabajo y la policía se siente amenazada también por su trabajo. Entonces, desde estos dos, digamos que los ministros de culto que trabajan con pandilleros tienen que hacerle frente a amenazas o presiones, limitaciones desde dos lados, ¿verdad? Los líderes de las mismas pandillas y también la policía. Estamos dialogando con Denis Petris, es investigador del Observatorio para la Libertad Religiosa en América Latina. Denis, nos vamos de El Salvador a Cuba. Recientemente, tras las elecciones al Parlamento en Cuba, el Observatorio sacó un informe sobre la situación de los cristianos en Cuba. Han pasado ya algunos meses desde ese cambio en el Parlamento cubano. ¿Habéis podido observar algún cambio, algún nuevo desarrollo en el trato con las iglesias y los cristianos desde entonces en Cuba? Bueno, como lo analizamos, el cambio en la presidencia de Cuba fue de alguna forma histórico, porque es la primera vez en muchas décadas que Cuba tiene un presidente que no lleva el apellido Castro. Después de Fidel Castro, quien realmente inició la revolución cubana, cuando él se retiró de la presidencia y luego falleció, asumió como presidente su hermano Raúl, y ya este año, hace unos meses, renunció ya también Raúl a la presidencia y puso a otra persona su nombre Miguel Díaz-Canel, y entonces sí, se podría pensar que esto constituye un cambio no solamente simbólico, sino también sustancioso en la política del país, y una mejora en la situación de la libertad religiosa. Pero no es el caso. Realmente el nuevo presidente está muy identificado con la ideología comunista, y lo que también es importante observar es que Raúl Castro, si bien ya no es el presidente de la República, sigue siendo el presidente del Partido Comunista y también sigue al control del ejército. Entonces realmente Raúl Castro sigue al mando del país, y por lo tanto podemos ver una continuidad en las políticas de represión religiosa que existían en Cuba bajo la nueva presidencia, y no solamente una continuidad, sino que siento que hay una deterioración de alguna forma de la libertad religiosa. Tengo aquí unos datos que les quiero compartir que me llegaron hace poco. Por ejemplo, hay 65 iglesias en casa de una denominación cristiana en Cuba, que en este momento están bajo orden de demolición por el gobierno cubano. Entonces, creo que el cambio de presidencia no fue positivo, indica una continuidad de las políticas represivas en materia de libertad religiosa, y inclusive un deterioro en esas políticas. Hablamos de persecución, y a la hora de hablar de persecución, de libertad religiosa, estamos hablando de América Latina, y quizás el país que destaca más hablando de la situación en América Latina es México. ¿Qué podemos decir al respecto? Y en ese sentido podemos hablar de la situación. Recientemente conocimos la triste noticia del asesinato del pastor Eduardo García en Ciudad Juárez, a quien compañeros de Puertas Abiertas tuvieron el privilegio de visitar y entrevistar hace un año. ¿Qué razones llevan a los narcotraficantes y a las bandas organizadas a perseguir e incluso asesinar a líderes cristianos como Eduardo? Sí, bueno, el crimen organizado, el narcotráfico, los cárteles de la droga en México también generan
en un contexto de muchísima violencia. Y México es un país tan violento que en el 2017, por ejemplo, hubo más de 30,000 muertos por parte del crimen organizado en México. Y para que te hagas una idea, México inclusive tiene mayor número de asesinatos en el 2011 y 2012, por ejemplo, que Siria o Irak. Entonces, realmente la violencia sí es fuerte, pero no es una violencia política o religiosa, sino es una violencia criminal. Ahora, toda esta violencia no va dirigida necesariamente a cristianos o tiene motivos religiosos. La violencia en México afecta a la sociedad entera. Lo que pasa es que sí es posible identificar cierto grado de vulnerabilidad que tienen los líderes religiosos, que sean sacerdotes o pastores. Y bueno, de hecho, México se conoce por ser el país más peligroso en el mundo para periodistas, para sacerdotes, y no tenemos los datos, pero también diría que podría serlo para pastores evangélicos. Y la razón es que los pastores se consideran como una amenaza, o los cárteles de la droga a veces los consideran como una amenaza, justamente porque predican valores buenos, valores que tienen que ver con la honestidad, valores que tienen que ver con el esfuerzo, y cuando expresamente denuncian el crimen organizado, o como en El Salvador, hacen trabajo para alejar a las juventudes de la influencia de los cárteles de la droga, o inclusive establecen centros de rehabilitación de drogas, todo esto va directamente en contra de los intereses de los narcotraficantes, y esto constituye a estos líderes cristianos como un blanco para ellos. Adicionalmente, las iglesias se tiene la percepción de que manejan muchos fondos, mucho dinero, porque cada domingo recogen el dinero del diezmo. Entonces esto también les hace ser un objetivo de extorsión por parte de los narcotraficantes, porque es muy fácil extorsionar a ese tipo de actores. Entonces, esto es como el panorama general de por qué el crimen organizado realmente pone en una posición de vulnerabilidad a pastores. En el caso específico del pastor Eduardo Aguilar, que fue asesinado recientemente, no se sabe muy bien en qué contexto se dio ese asesinato, pero se sabe que el pastor Eduardo siempre se expresó a favor de la paz y indirectamente denunciaba el crimen organizado. Y él recibió varias advertencias de parte de los cárteles de la droga. Su hija fue secuestrada, su hijo también fue asesinado, y todo esto fue para hacerle entender que tenía que dejar de predicar lo que predicaba, y como él se negaba a abandonar su llamado, sufrió el martirio. Muchas gracias, Denis Petri, investigador del Observatorio para la Libertad Religiosa en América Latina. Por último, para nuestros oyentes, quizás resulte contradictorio escuchar que hay cristianos e iglesias que están siendo perseguidas e incluso asesinadas en países como México o Colombia, entre otros, teniendo en cuenta el alto porcentaje de población que se define como cristiana en estos países, bien sea católica o evangélica. ¿Cómo explicarías esto a nuestros oyentes? Y finalmente, ¿qué podemos hacer desde otras latitudes para apoyar a los cristianos perseguidos en América Latina? Sí, bueno, es cierto, con la excepción de Cuba y también de Uruguay, en los demás países de América Latina, más del 80% de la población se autoidentifica como cristiano. Cristiano católico o cristiano protestante. Y entonces en este contexto es cierto que es realmente sorprendente que exista persecución religiosa contra cristianos,
pues porque son la mayoría. Lo que pasa, y creo que ese es un dato importante que a menudo no se aprecia bien, es que en América Latina hay que mirar a la participación religiosa no desde la perspectiva de la identidad, decir, bueno, yo soy cristiano o no soy cristiano, sino desde el comportamiento, por ejemplo, la participación activa en cultos religiosos, la asistencia regular a iglesias, la participación en otras actividades religiosas, etcétera. Y nos damos cuenta que si analizamos el cristianismo a nivel de comportamiento, a nivel de actitudes, nos damos cuenta que realmente se trata de una minoría en América Latina. Es decir, si bien más del 90 o 80% de la población se autoidentifican como cristianos, menos de la mitad asisten de forma regular a la iglesia y aún menos tienen comportamientos que se pueden identificar como cristianos. Entonces, desde esa perspectiva, realmente el cristianismo activo, de práctica activa en América Latina es minoritario. Y justamente es la práctica activa que en denominados contextos lleva a un mayor riesgo de persecución. Luego en zonas indígenas la conversión al cristianismo muchas veces también genera una serie de problemas políticos y sociales y que también derivan en diferentes formas de persecución. Y desde luego que en países comunistas o pseudocomunistas, hablemos de Cuba, hablemos de Venezuela, hablemos también de Bolivia, Ecuador, en estos países también la religión, expresiones públicas, expresiones sociales de la religión no son apreciadas por el gobierno. Entonces, desde todas esas perspectivas, la práctica activa del cristianismo aumenta el riesgo de persecución en denominados contextos. Entonces, bueno, esto tal vez nos ayuda a entender mejor por qué se da persecución en un continente de mayoría cristiana. Y en cuanto a tu pregunta sobre qué es lo que podemos hacer, bueno, hay mucho que podemos hacer. Desde luego que como cristianos podemos siempre orar por los hermanos perseguidos en América Latina, pero también es importante que conozcamos lo que está pasando, que estudiemos la situación y que difundamos esa información, porque esa conciencia es muy importante que se dé a conocer y que luego se empiecen a dar respuestas también a nivel político a estos problemas. Entonces, la persecución llama a una respuesta espiritual combinada con una respuesta política. Muchas gracias de nuevo, Denis Petris desde Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, por acercarnos a la realidad de América Latina y de la Iglesia perseguida. Muchas gracias. Pura vida. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar contigo. De esa forma terminamos hoy. En nuestro tiempo de Puertas Abiertas pueden comunicarse a través de la web, pueden colaborar con las iglesias perseguidas, con los cristianos perseguidos en www.puertasabiertas.org. Hasta aquí nuestro tiempo de Puertas Abiertas. Has escuchado Puertas Abiertas, un espacio en la radio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo.